y vuelvo a compartirte el archivo. Ahí ve, ahí sí se ve. ¿Lo Eh, ven? ¿Todos? Macarena, Sí, adelante. Sí, sí, se muy ve. bien, Ahora perfecto. sí, Bueno, perfecto. muy bien, buenos días a todos. Somos como 43, somos un montón. Les agradecemos la presencia y el interés. Y bueno, y en el chat, si alguien quiere dejar su mail, porque puede pasar de que haya gente nueva que se esté conectando y que no tengamos los datos, nos interesa tenerlos, así que les agradezco que en el chat puedan ir dejándonos. Bueno, esta charla se da dentro de un ciclo de charlas con los distintos sectores que venimos desarrollando desde la Secretaría en esta idea de estar tratando de mantener la comunicación permanente con todos ustedes y sabiendo que nosotros siempre estamos a disposición para lo que necesiten. Básicamente, el interés de la charla es sobre todo enfocándonos en lo que es la debida diligencia, que es una parte de la charla que la va a dar el doctor Francisco Muñoz, mi compañero de trabajo. Él trabaja en el área de fiscalización de la Secretaría. Yo por mi parte trabajo en el área jurídica de la Secretaría y para los que quizás no me conocen, ya hace un tiempo soy el punto focal para cualquier consulta o duda por parte del sector proveedores de servicios societarios. Así que bueno, Francisco, yo te agradezco si podés ir pasando la, la presentación. Bueno, básicamente los temas a tratar son los que están viendo ahí, son los que surgen, el marco normativo, para quienes no lo conocen, aspectos relevantes para el sector y Grupo de Acción Financiera, eh, la figura del proveedor de servicios societarios y las actividades reguladas para la ley integral, el cumplimiento de las obligaciones genéricas, la realización de la evaluación de riesgos por parte de los sujetos obligados no financieros, la presunción de simple de riesgo bajo, situaciones de riesgo alto, reporte de operaciones sospechosas, debida diligencia, un breve esquema del procedimiento administrativo fiscalizatorio, en el cual nosotros últimamente hemos estado trabajando, y la referencia a las eventuales sanciones que, bueno, por procedimientos de fiscalización se realicen y lo ameriten aplicar, básicamente. Francisco. Bueno. Sí, sí, la presentación, estoy mirando en el chat. Les aclaro esto porque ya me lo preguntaron días previos. La charla va a quedar en unos días, no ahora, de forma inmediata, porque varias gente me dijo, yo no me voy a poder conectar y me interesaría poder ver y escuchar la presentación. No se preocupen porque se está trabajando justamente para eso, para que para cada sector les quede las capacitaciones en la web y puedan tener acceso a ellas. Si no, cualquier complicación me avisan. Se tienen mi correo electrónico y no hay problema, se soluciona. Así que nada, la persona que preguntó que se quede tranquila. Bueno, el marco normativo yo supongo que más o menos todos lo deben de conocer y los que no lo conocen, bueno, se van a enterar ahora y tomarán nota. La ley vigente en materia de lavado de activos es la 19.574 del 20 de diciembre del 2017, con todas las modificaciones que ha tenido hasta la fecha. Les comento y aprovecho por si no saben, no hay ley, no hay número de ley todavía, pero fue aprobado la parte de lo que son los ciberdelitos y en principio pasarían a ser elenco de los delitos precedentes del lavado de activos. Es una noticia que tiene pocos días, no está todavía el número de ley. Estuve hasta último momento esperando saber el número de ley, todavía no está dispuesto, así que bueno, se van a enterar de todas formas, pero les comento que se aprobó la ley en ese sentido y bueno, y en principio serían delitos que pasarían a formar el elenco de delitos precedentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Eso como noticia.
El decreto reglamentario de la ley es el 379 del 2018, que varios de ustedes también ya deben de conocer, que es del 2018. El capítulo en el cual vamos a hacer referencia va a ser el capítulo que le corresponde al sector, proveedores de servicios societarios. Después tenemos la ley de financiamiento del terrorismo, la 19.749 del 2019, su decreto también reglamentario, el 136 del 2019. Después tenemos la LUC, que es la 19.889, que en su momento introdujo modificaciones importantes en cuanto a la ley integral, el decreto 355 del 21 sobre domicilio electrónico, que ya todos ustedes, imagino que todos lo tienen, que nos llevó bastante tiempo implementarlo, y la resolución 016 del 2022, que fue modificada en el 2022 y es la resolución en la cual se establece, bueno, el elenco de sanciones y atenuantes, agravantes y, bueno, todas las consideraciones que hay que tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta al momento de aplicarlo. Todo este material, obviamente, que está a disposición, inclusive la resolución 016 está a disposición de ustedes en nuestra página web. Bueno, a ver, como yo estuve hablando con Francisco y tenía la idea de encarar la charla con ustedes. Bueno, en realidad, más allá del capítulo reglamentario que vamos a ver en cuanto a lo que es los requisitos que tiene que cumplir el sector en materia de debida diligencia, me parecía importante, me parecía relevante, porque lo he visto en eventos internacionales y viene de la mano de la recomendación del Grupo de Acción Financiera, em, las recomendaciones 24 y 25, pero no porque yo les vaya a detallar lo que dice en la recomendación 24 y 25, pero sí por lo menos pasarles un titular. Capaz que aquellas personas o aquellas que estén vinculadas con proveedores de servicios societarios, capaz que yo hablo de recomendaciones y capaz que no tienen muy claro a qué me estoy refiriendo. Las recomendaciones son un documento que se encuentra en la página web del Grupo de Acción Financiera Internacional para el que tiene interés. Y son 40 recomendaciones importantes porque son la base sobre las cuales cada Estado miembro del Grupo de Acción Financiera trabaja. Eso nos incluye a nosotros, a Uruguay, que todos los años tenemos que estar, en realidad todos los años tenemos que estar presentando información al GAFI de cómo llevamos esta temática por planteárselo de alguna forma clara. Y dentro de esas 40 recomendaciones y sus notas interpretativas tenemos la recomendación 24 y 25 que apuntan a lo que es la transparencia en materia de beneficiario final y personas jurídicas, ¿tá? Y transparencia en cuanto a beneficiario final y otras estructuras jurídicas. ¿Por qué? Porque el Grupo de Acción Financiera considera que el vehículo, las personas jurídicas como herramienta, muchas veces son utilizadas en cuanto al lavado de activos por la forma en que los esquemas societarios se arman y lo consideran un sector de riesgo en el cual se trabaja mucho por parte de Gafi a nivel internacional. De hecho, les comento también que nosotros a nivel nacional estamos trabajando en lo que es y ya llevamos un año trabajando en eso, en lo que es la actualización del riesgo de las personas jurídicas. No solamente estamos trabajando desde la Secretaría en el tema, sino que estamos trabajando conjuntamente con otros organismos que tienen de alguna forma competencia y que los involucra esta temática, como por ejemplo la Auditoría Interna de la Nación. O sea, desde la Secretaría decidimos que había que actualizar el trabajo en materia de riesgos, obviamente que es algo que después se va a compartir con el sector, llegado el momento, pero estamos trabajando con organismos como la Auditoría Interna de la Nación, que lleva el control de los registros de las sociedades, trabajando con DGI, trabajando con el Banco Central del Uruguay por el tema de los registros, trabajando con la Dirección General de Registros también, pero justamente porque es un tema que a nivel internacional es visto como de un riesgo alto, pero a su vez el GAFI, más allá de nuestro trabajo nacional, nuestro trabajo doméstico, nos convocó, entre otros países, para hacer un análisis regional de personas jurídicas y estructuras jurídicas.
Entonces, cada tanto nosotros estamos trabajando con este programa del GAFI, que es regional, en esta materia que es tan importante, básicamente. En realidad, si hablamos de técnicas utilizadas para ocultar, y otra cosa que yo les quería aclarar, porque siempre lo aclaro y me parece fundamental explicárselos y todos ustedes lo deben entender. Las sociedades, las personas jurídicas, las sociedades son herramientas que son de utilidad, que no son ilegales, ni mucho menos, pero lo que sí se quiere desde la Secretaría es que se entienda y se comprenda, es que lamentablemente son formas que de alguna manera son utilizadas y la prevención tiene que ir en esa línea. O sea, lo aclaro porque bueno, a nivel nacional o en algunos otros momentos o a nivel internacional se han dado determinadas circunstancias en las cuales se han visto involucradas sociedades, personas jurídicas, otras estructuras que van de la mano con delitos, antecedentes del lavado, precedentes del lavado, problemas de corrupción sobre todo. Entonces es importante hacer esa aclaración y en ámbitos internacionales también se hacen que, a ver, esto no es una forma de estigmatizar ni las sociedades, ni cualquier tipo de personas jurídicas, ni el sector, ni mucho menos, pero sí hacer hincapié en lo que es la prevención en este tema y que se entienda y se comprenda porque de una forma u otra se está expuesto y por eso es importante el análisis de riesgo que ustedes tienen que hacer cuando desarrollan su trabajo. Por eso, nosotros en la página web tenemos últimamente, y fue actualizado ese material de trabajo en cuanto a técnicas en materia de lavado, pero lo que yo quería hacer acá referencia muy sucintamente para que ustedes lo tengan en cuenta, son las técnicas utilizadas para ocultar beneficiarios finales y actividades riesgosas. No es porque vaya a profundizar en cada una de ellas, pero sí hacer un pequeño elenco para que lo tengan en cuenta porque esto surge de un trabajo que ya hace unos años se hizo en el marco del Grupo de Acción Financiera. Es un trabajo al que ustedes pueden acceder si les interesa en la página del Grupo de Acción Financiera. Y básicamente a los ítems que hace referencia es, obviamente, que a la creación de estructuras complejas de propiedad y control, las empresas ficticias también son utilizadas, sobre todo cuando los propietarios extranjeros están distribuidos en distintas jurisdicciones. Acciones al portador y certificados de acción al portador. Igualmente, en este punto en particular, ya como que en Uruguay, con el tema de las acciones al portador, estamos como de vuelta. Es muy poco muy poca la cantidad a la fecha. De hecho, creo que va a haber algún planteo por alguna modificación que se está tramitando a la ley de sociedades comerciales en esta materia. Pero bueno, nada, hacer simplemente la referencia porque corresponde. También hay en este ámbito un uso, a veces ocurre como técnica que se hace un uso no restringido de personas jurídicas en calidad de directores o administradores o representantes. También se dan situaciones de mandatos oficiales de representación de accionistas y directores en los que no se divulga la identidad de las personas que están detrás de esos mandatos. ¿Puedes pasarlo, Francisco, a la presentación? Sí, espera que, a ver que se trancó. Ahí, Y fideicomisos y otros arreglos jurídicos que permiten separar las figuras del propietario legal y el beneficiario final de los bienes. Intermediarios que intervienen en la constitución de personas jurídicas como intermediarios profesionales que se les llaman, empresas ficticias, inactivas o fachadas, y ahí capaz que hay que hacer alguna diferenciación, porque cuando hablamos de ficticias, inactivas y fachadas, no estamos hablando siempre de lo mismo. Las inactivas, las inactivas por lo general son sociedades que valga la redundancia, en algún momento estuvieron activas y por lo general la estructura para los nuevos propietarios de alguna manera sirve y, por ejemplo, para obtener determinadas líneas de crédito y son utilizados en ese sentido. Después tenemos empresas fachadas que, bueno, existen, se utilizan y tienen toda la apariencia de ser una inversión legítima, cuando en realidad lo que enmascaran realmente es otro tipo de negocios.
y también tenemos empresas ficticias que son utilizadas. Después tenemos como otras técnicas el uso de particulares o instrumentos financieros para ocultar la relación entre beneficiarios finales y bienes, para que no se sepan. Falsificación de actividades también, utilizando préstamos falsos, facturas falsas, documentación apócrifa, lo que se les pueda ocurrir. Constitución y venta de personas jurídicas y otras estructuras y compraventa de acciones y capitalizaciones de estructuras jurídicas por medio de dinero. Básicamente, esto es un paneo, hay muchas otras formas de lograr esto, pero bueno, lo importante del mal uso que se hace de las estructuras jurídicas es el hecho de que lo que se busca es que siempre se debe aplicar un enfoque basado en riesgos a clientes y operaciones. O sea, a eso apuntamos desde la Secretaría y a eso apunta el trabajo de debida diligencia que deben de hacer. Te agradezco, Francisco. Eso en términos generales, ¿está? O sea, para mí era importante señalarles la referencia del GAFI, señalarle la referencia de las dos recomendaciones que que indican la importancia que tienen las personas jurídicas y otras estructuras y determinadas situaciones que se pueden generar con este tipo de estructuras. Y en el marco de la ley, básicamente, lo que tenemos es un capítulo, para los que no conocen, sobre proveedores de servicios societarios a nivel reglamentario, o sea, más allá de que están indicados en el artículo 13 de la ley como sujetos obligados, la reglamentación tenemos la referencia a los proveedores de servicios societarios como sujetos obligados. Dice claramente la norma que los proveedores de servicios societarios, fideicomisos y en general cualquier persona física o jurídica, cuando en forma habitual realicen transacciones para su cliente sobre las siguientes actividades y las enmarcan en el artículo 77. Estas actividades que son objeto de control y por las cuales son sujetos obligados y tienen que aplicar procedimientos de debida diligencia es cuando se constituyen sociedades u otras personas jurídicas, cuando se integran directorios o ejercicio de funciones de dirección de una sociedad, o cuando se es socio ejecutivo de una asociación, o se cumplen funciones similares en relación a otras personas jurídicas, o se dispone que otra persona ejerza dichas funciones. Importante que ustedes sepan en este marco de su actividad que cuando ustedes como sujetos obligados pierden el contacto con los accionistas o con las sociedades o con los socios de la sociedad, con la asociación o con la entidad que representan, y siempre que se abstengan de realizar cualquier acto en nombre de las mencionadas entidades, salvo aquellos cuyo incumplimiento apareje responsabilidad personal, deberán comunicar tales extremos a la Secretaría en la forma que ésta determine y en la forma que nosotros tenemos, o sea, la forma de que ustedes tienen hoy por hoy de comunicarnos ese cese o esa desvinculación que se ha dado con con las sociedades, con sus clientes, es a través de ese mail que está dispuesto ahí, que es sociedadart77b@presidencia.gov.bo. Esa es la forma que ustedes tienen de comunicarnos la desvinculación en cuanto a su trabajo. Francisco. Bueno, y hecha esta comunicación, obviamente que va a cesar la responsabilidad del sujeto obligado en relación a la entidad que representa, sin perjuicio de la eventual responsabilidad que pudiera recaer por el incumplimiento detectado antes de producirse la situación de pérdida de contacto antes mencionado. Esto a lo que refiere es, bueno, a alguna responsabilidad que realmente, desde mi experiencia y en los años que llevo en la Secretaría, creo que no ha sucedido en materia administrativa. Por lo general tratan de siempre comunicar esas circunstancias y no se ha dado ninguna, por lo menos yo, Francisco, que tenga conocimiento, no sé si vos tenés alguna No experiencia. No, me ha pasado, no me acuerdo que me hubiera pasado en este momento. no, porque por lo general siempre es común que quieran comunicar esa, esa, esa desvinculación con el cliente.
Bueno, otras de las actividades por las cuales son sujetos obligados es cuando facilitan un domicilio social o la sede de una sociedad, a una asociación o a cualquier otra persona jurídica, con excepción de que sea para un domicilio a efectos administrativos, tributarios, procesales, electrónicos, en expedientes judiciales o similares. Después tenemos cuando se ejercen funciones de fiduciario en un fideicomiso o instrumento jurídico similar, o cuando se dispone que una persona ejerza dichas funciones, cuando se ofrece ese servicio, ese tipo de función, son sujetos obligados, y cuando ejercen funciones de accionista nominal por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y sujetas a requisitos de información conforme a derecho, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones, excepto la función de apoderado para una o más asambleas de accionistas. ¿Tá? Básicamente, esas son parte de las actividades que están sujetas a control, la venta de personas jurídicas también, fideicomisos, otros institutos jurídicos. Y lo importante en esta norma es la referencia a la habitualidad, ¿no? Bueno, a ver, cómo y cuándo y en qué momento yo soy sujeto obligado y, bueno, tengo que hacer estos controles a mi cliente de la operación. Y bueno, y la propia norma nos trae una definición sobre la habitualidad. Entonces dice que se entiende por habitualidad en este servicio que ustedes pueden brindar la reiteración de al menos tres veces en el periodo de un año calendario la realización de las actividades mencionadas. Es a partir, o sea, cumplido durante el año, durante el periodo de un año calendario, esa actividad, bueno, y con esa periodicidad y habitualidad se considera de que son sujetos obligados y por lo tanto tienen que empezar esos controles de debida diligencia que, como nosotros queremos que tengan claro, tiene necesariamente que empezar a través de un análisis de riesgo del cliente y la operación por escrito, como lo establece la norma. Las obligaciones preceptuadas deben entenderse respecto a quien actúa en forma independiente, no sujeto a exclusividad de sus servicios profesionales, y a los socios o propietarios de una firma de servicios profesionales, no comprendiendo aquellas personas físicas que brinden sus servicios bajo una relación de dependencia laboral o fuera de la misma, prestando sus servicios a una firma de servicios profesionales, sin perjuicio de la responsabilidad imputable a los dependientes o prestadores de servicios tercerizados que no cumplan con las normas en la materia. Medidas especiales, bueno, recapitulando, decreto reglamentario, artículo 77 del decreto reglamentario establece las actividades por las cuales son sujetos obligados, establece el concepto de habitualidad, que es lo que les va a dar la medida a ustedes a partir de qué momento son sujetos obligados. Después, a raíz de esto y de su condición de sujetos obligados, tenemos medidas especiales que cumplir. Me corriste, ahí va. Las medidas especiales son, como ustedes ya saben, y la gran mayoría de ustedes las cumplen, es la inscripción en el registro de sujetos obligados, de acuerdo al capítulo 12 reglamentario, y nada, lo importante es la norma al final lo que hace referencias a eso, es el registro de sujetos obligados, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 12 del presente decreto. Los accionistas o directores nominales deberán revelar la identidad de su nominador e informar las sociedades a las que se les presta el servicio. De acuerdo todo esto al artículo 83 reglamentario. Dentro de este marco de actividades por las cuales son sujetos obligados y de los requerimientos de inscripción en el registro, de los requerimientos de que tengan constituido el domicilio electrónico para poder estar en comunicación con ustedes en cuanto a los procedimientos, tienen necesariamente que cumplir obligaciones genéricas. Estas obligaciones genéricas, ya algo dijimos, es inscribirse en el registro de sujetos obligados que lleva la CENACLAF, suscribirse al domicilio electrónico, que la gran mayoría de ustedes ya lo tienen, implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para sus clientes, lo cual es medular, designar un oficial de cumplimiento, capacitar al personal en la materia y conservar los registros y los documentos que respalden todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes por un plazo mínimo de 5 años. Estas obligaciones son como el ABC
eh, de su actividad como sujetos obligados. Inscribirse en el registro, suscribirse al domicilio electrónico, implementar políticas y procedimientos, designar al oficial de cumplimiento, capacitar al personal y conservar los registros y la documentación respaldante por un plazo de 5 años. ¿Por qué tienen que conservar la documentación? Porque cuando desde la Secretaría tenemos que iniciar procedimientos, es importante para los fiscalizadores, y Francisco lo podrá decir mejor que yo, el hecho de contar con la información que se le solicita, porque es la forma que se tiene de reconstruir esa relación y de poder evaluar si se cumplieron con las obligaciones como corresponde legalmente. Es correcto eso. Este, lo decimos porque a veces por la experiencia en distintos expedientes ocurre de que, bueno, de que a veces se torna un tanto dificultoso a veces poder, como armar el cuadro en cuanto a, la operación o el cliente con respecto al cual se está llevando adelante el procedimiento, porque hay un faltante de información que a veces se trae y se toma y se evalúa, pero a veces no está. Y eso a veces es como que corta ese análisis completo que se debe de hacer de la relación. Y la realización de una evaluación de riesgo por parte del sujeto obligado. La evaluación de riesgos es lo primero y principal, valga la redundancia, y se enmarca dentro de lo que son las políticas y procedimientos. La evaluación de riesgos implica un análisis, implica un análisis coherente del cliente y de la operación. Pero lo que es importante que sepan, y esto yo lo transmito sobre la base de la experiencia en materia de expedientes, eh, el análisis de riesgo va más allá del puro conocimiento personal que se pueda tener del cliente. Esto lo digo, Francisco, a modo personal por mi Sí, experiencia en los expedientes. O perfecto. sea, el análisis de riesgo que ustedes tienen que hacer va más allá de lo que es un conocimiento personal que puedan tener del cliente y de las actividades que hace el cliente. Y si yo estoy diciendo esto es porque nos ocurre que muchas veces los análisis de riesgo que se hacen solamente se basan en esa variable o en ese ítem cuando, si bien ese conocimiento personal forma parte y va a formar parte del análisis de riesgo, no es el único. Hay otros aspectos que tienen que tener en cuenta más allá de un conocimiento personal que puedan tener el cliente, pónganle en hace, no sé, 20 años que lo conocemos. Hay otras variables que analizar, hay circunstancias del negocio, circunstancias de la operación, eh, riesgos altos, de los cuales ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, es un análisis pensado, razonado, en donde se pueda demostrar bueno, de que se tomaron el trabajo de analizar a su cliente y de tratar de prevenir cualquier riesgo en la materia, que es a lo que nosotros apuntamos. Por eso acá Francisco pasaba la presentación y bueno, la realización de una evaluación de riesgos por parte del sujeto obligado es fundamental. Deben realizar una evaluación de riesgos tomando medidas apropiadas para identificar y evaluar esos riesgos teniendo en cuenta el riesgo cliente, el riesgo geográfico y el riesgo operacional. Entonces, el análisis de riesgo que ustedes van a tener que hacer necesariamente debiera tener por lo menos estos 3 capítulos que habla del cliente, del geográfico y del operacional para poder fundamentar su análisis correctamente. Seguimos, Francisco. Después es importante, igualmente Francisco después les va a hablar específicamente de la debida diligencia, pero importante que ustedes tengan en cuenta la presunción simple de debida diligencia, o sea, la presunción simple de debida diligencia simplificada que aplicar, ¿tá? Para los que no saben quizás o recién están tomando contacto con el tema, tenemos 3 procedimientos de debida diligencia diferentes que responden a razones distintas, inclusive de riesgo. Entonces, tenemos la debida diligencia simple, la media y la intensificada.
Es importante el artículo 17 de la ley integral, porque el artículo 17 en su inciso 2 establece que si la operación o actividad se realiza utilizando medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias o otros instrumentos de pagos mencionados en la norma, eso no exime al sujeto obligado no financiero de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia. Pero, considerando el menor riesgo de lavado, que, o sea, ustedes van a poder llegar a esa conclusión porque van a hacer un análisis, y tratándose de clientes que provengan de países que cumplan con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se podrá realizar una debida diligencia simplificada, salvo las excepciones que la norma menciona, en las cuales se deberán aplicar las medidas de diligencia intensificada. Esta norma, desde mi punto de vista, es muy clara, ¿tá? Pone, por hablarlo de alguna forma, pone en la cancha de ustedes como sujetos obligados esa evaluación que tengan que hacer y les dice que en el caso de que existan medios de pagos electrónicos, tales como transferencias bancarias, otros instrumentos de pago, sumado a un montón de elementos que ustedes van a tener en cuenta, eso es lo que a ustedes les va a habilitar a hacer una debida diligencia simplificada. ¿Tá? Independientemente de que siempre se va a poder aplicar, siempre y cuando no tengamos estas situaciones que les voy a referir ahora. Estas situaciones son de riesgo alto. Con el artículo 13, y para que les quede claro a todos, con el artículo 13 de, del decreto 379 no se negocia. El artículo 13 establece los riesgos altos en la materia. Por el momento no ha habido ninguna modificación. No, la idea discutir sobre cada ítem, pero sí que ustedes lo tengan claro porque esto es como una base, es un piso. Y se los va a poder remarcar mejor que yo el fiscalizador Francisco que tengo acá. Eh, las situaciones del artículo 13 del decreto son de riesgo alto, no se negocian, y las tienen que tener en cuenta necesariamente y siempre y en cada uno de esos casos van a tener que aplicar procedimientos de debida diligencia intensificados. ¿Tá? Estos casos son cuando se dan relaciones comerciales o operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional o de grupos regionales similares. Esa es una situación. Otra situación es relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En tercer lugar, relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o personas jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación, en adelante BON, de acuerdo a la lista emitida de DGI. Ustedes no se olviden que anualmente, a eso en el mes de enero de cada año, la DGI actualiza esta lista y ustedes pueden acceder por la página web si se encuentran en esta situación y saber qué países se encuentran dentro de esa lista. Es más, es importante que a veces se repase esa lista porque damos por sentados que hay determinados países que históricamente estuvieron en la lista y que capaz que hoy ya no siguen estando. Entonces son cosas que hay que tomarlas en cuenta. La cuarta situación son las operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes lo representan. En realidad, con respecto a este ítem, en materia de fiscalización muchas veces se ha dado para idas y vueltas entre el sujeto obligado y la Secretaría en cuanto a los medios tecnológicos, a la posibilidad de que se concreten eh, negocios de esa manera y que no son interpretados como de riesgo alto, pero esto da para hablarlo muchísimo más. Pero en realidad, hoy por hoy, son situaciones que están sindicadas como de riesgo alto. O sea, el hecho de que ustedes no tengan a las partes, no conozcan, sea un contacto con todas las bondades que tiene la tecnología, ¿no? Y todo lo que nos permite a la fecha. Igualmente son situaciones en las cuales hoy por hoy, y no hay cambio que se avisore en el horizonte, son operaciones que necesariamente van a estar, son señaladas como de riesgo alto.
Y al igual que la utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo, ¿ah? Porque es como todo, tiene su aspecto práctico, su aspecto de utilidad y con todas las bondades que la tecnología pueda tener, pero también tiene su lado oscuro, su lado complejo y bueno, y amerita otro cuidado y otra atención por parte de todos los sujetos obligados, porque tengan en cuenta que esta norma no es que se les aplica solamente a los proveedores de servicios societarios. El artículo 13 del decreto se le aplica a todos los sectores tienen que tener en cuenta este PIS. Francisco. Otra categoría son las personas políticamente expuestas, los PEP. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque, como saben, como sujetos obligados de que hay una lista, esa lista a la fecha la llevamos el SENACLAF, en algún momento la llevó el Banco Central del Uruguay, hoy por hoy la llevamos nosotros en la Secretaría y la actualizamos. Pero ¿cómo la actualizamos? La actualizamos porque de esa información nos nutren el resto de los organismos. Se los aclaro porque nos ha sucedido de personas que llaman a la secretaría desesperadas, que no, que cómo puede ser que hace tantos años que estoy, o que dejé o que me fui. Bueno, pero el problema es, y lamentablemente nosotros se lo tenemos que aclarar a las personas que llaman, es que muchas veces tienen que comunicarse con el organismo en el cual tuvieron el cargo para poder aclarar su situación porque ellos son los que nos informan a nosotros. No es que nosotros hacemos la lista de personas, ni la hacemos, o sea, no la hacemos y la actualizamos con información que nos brindan otros organismos. Y la vamos llevando mensualmente al día, entendemos, a no ser que se nos comunique algo diferente, que es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Es importante también señalar esto porque también le podemos contar con Francisco que en alguna capacitación que tuvimos que dar en un ámbito, se nos acusó de llevar una lista de sospechosos, a lo cual tuvimos que aclarar de que no se trataba de una lista de sospechosos, sino que se trataba de una lista de personas políticamente expuestas y que eso tiene un riesgo. Pero no solamente tiene un riesgo, sino que hay que entender el riesgo de por qué viene, de la mano de qué viene ese riesgo. Y bueno, personas políticamente expuestas, lo dice la palabra. En realidad es una categoría que hay que tenerla en cuenta porque tiene mucha relación con la parte de delitos precedentes de la ley en cuanto a delitos en la administración pública, delitos de corrupción. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Tiene una razón de por qué se tiene que ser más atento con esta categoría no solamente con la persona, sino con cónyuges, concubinos, con parientes por consanguinidad, afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas cuando estos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. Esto lo establece la norma, lo ven. Después tenemos como otra categoría de riesgo alto en los negocios en que se utilizan cuantías elevadas de efectivo. Este ítem ha dado también lugar a varias discusiones, pero bueno, por el momento el criterio de la Secretaría es que cuando se usa efectivo es considerado un riesgo alto. Nosotros no... A ver, nosotros no tenemos, la Secretaría no tiene un número, de acá para arriba sí, de acá para arriba no, no. Se toma la norma por el momento, el criterio es ese. Negocios en donde se utiliza efectivo es un negocio en el cual el procedimiento que hay que hacer por ese efectivo es intensificado. Por el momento tampoco se tiene no hay una modificación prevista más allá de que podemos entender que se puede suscitar alguna discusión al respecto, o no discusión, sino distintas interpretaciones, y son válidas todas, pero por el momento no se avisora un cambio en este sentido. Después tenemos a las personas jurídicas o acciones al portador, de eso ya estuvimos hablando hoy, también es una categoría de riesgo. Los fideicomisos cuya estructura aparente sea inusual, excesivamente compleja, también es otra situación de riesgo alto. Relaciones comerciales que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad también. Eso es algo que ustedes van a evaluarlo al momento. Y otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado ameriten un control intensificado.
¿tá? O sea, la norma, el artículo 13 no es una norma que establezca estas condiciones para aplicar debida diligencia y quede cerrado por ahí, no, para nada. En realidad, bueno, estoy mirando acá en el chat que hay una consulta. Perfecto, ahora lo vemos. Em, la norma es abierta es abierta y hace foco en lo que es el análisis de riesgo. La norma al final lo que les está diciendo es, hagan el análisis de riesgo, pero si su análisis de riesgo, ustedes se encuentran en otra circunstancia particular y la pueden justificar, que amerite un control intensificado, perfectamente lo hacen, y en su carpeta de debida diligencia, así lo van a explicar para poder justificarlo y fundamentarlo cuando eventualmente se les pida algún tipo de recaudo o explicación al respecto. ¿Cuál era la duda? ¿Quién tenía una duda? Llamo Marianela Macarena de PwC. Es una duda Sí. que nos surge sistemáticamente sobre la interpretación de este artículo. Bueno, Mm, obvio la resolvemos de la manera más conservadora, pero este artículo, cuando volvés si podés a los ítems, volvé. cuando habla, por ejemplo, el negocio con grandes cantidades de efectivo o cuando habla de países donde, o negocios con países donde están en las listas de Gafi, ¿no? Acá Sí. mi duda principal es, porque como está escrito y está escrito para todas las actividades, ya sea para un Sí. escribano como para Mm, auditores, que yo estoy ahora por este gozo, pero también estoy por auditoría, entonces digamos, la ley habla específicamente de la operación en la cual yo estoy asesorando o, por ejemplo, si es un escribano es clarísimo porque sería una compra-venta por una alta cuantía de dinero. Pero cuando yo soy auditor, si soy el auditor de una empresa que tiene, de un banco, por ejemplo, y el banco utiliza o tiene el efectivo, lo que fuera. Es lo mismo cuando me habla de Gafi. Si mi cliente no está en las listas negras, ¿no? Mi cliente no sí. está. Pero en realidad, si yo veo su operativa, le compra o le vende el 90% a una empresa que sí está adentro de ubicada en un paraíso fiscal. Entonces, ¿desde qué óptica yo tengo que mirar estos literales? Esa es la duda, no sé si me entienden, porque a veces queda vidrioso si es el negocio en sí, relaciones comerciales y operaciones con clientes. No sabes las veces que lo he leído. Sí. Entonces yo tengo que mirar solo dónde está ubicado mi cliente. Mi cliente de repente está ubicado en Uruguay. Sí. ¿Es así? ¿Es solo enfocado al cliente? En realidad, o sea, para mí, la norma, no sé, Francisco, si vos querés hacerle alguna otra aclaración al respecto, pero para mí, en realidad, la norma es clara en cuanto a que, a ver, tú te vas a parar como auditora y se está realizando algún tipo de negocio, y bueno, en ese contexto es donde tú vas a hacer esa evaluación, dentro El de tema lo es que es la así. relación comercial y las operaciones con clientes, no Claro, residentes. claro, yo me voy a parar como auditora. Entonces voy a ser la auditora de un cliente que reside en Uruguay. Sí. Listo, entonces a mí lo único digamos, para esta, ¿no? Obviamente hacemos una La norma, evaluación de riesgo. discúlpame, la norma habla de clientes no residentes. Sí, sí, o sea, es claro, por eso los basamos en mi cliente. Yo para tomar el literal A Claro, me fijo, mi cliente es residente o no es residente, punto. No exacto. importa si lo tomaré, lo evaluaré en otro punto, pero no dentro del literal A. No importa si mi cliente le vende el 90%, o sea, como tenemos una estructura societaria, ponele, le vende el Sí, 90% a otra empresa de su estructura que está en Cayman, por decir algo. ¿Entendés? sí, entiendo. Ah, En ese caso, tú el análisis lo vas a hacer desde el punto de vista de tu cliente, que puede ser residente o puede ser no residente. En el caso de que sea no residente, bueno, entonces sí vas a tener que tener en cuenta esta línea de trabajo que te marca el artículo 13 del decreto. Yo no sé si fui clara, porque para mí la norma es clara. por eso, No, sí, no sé, Francisco, si vos le querés hacer algún otro si la agregado. leemos literal, ahí está. O por ejemplo, si nos vamos a las grandes cuantías de efectivo, el banco, ¿cómo les quedaría para ustedes?
cualquier banco. No, lo que pasa es que, mirá, el tema de las grandes cuantías, las grandes cuantías de efectivo, en realidad la discusión son dos temas distintos, tanto el literal A como las grandes cuantías de dinero. Las discusiones en cuanto a las grandes cuantías de dinero vienen de la mano de la ley de inclusión financiera y de la modificación que hubo, lo cual nosotros desde la Secretaría interpretamos de que si bien hay una ley de inclusión financiera que en algún momento eh, facilitó el manejo de efectivo de alguna forma, nosotros no podemos, o sea, hay quienes interpretan y dicen, no, en realidad si a mí la ley de inclusión financiera se modificó y me deja utilizar efectivo hasta 100.000 o 150.000 dólares, es el criterio es la vara que yo voy a utilizar en materia de la ley integral de lavado de activos. Entonces, si yo voy hasta acá, porque a mí la ley de inclusión financiera me lo permite, está bien y no tengo que aplicar intensificado. Para nosotros nosotros no lo interpretamos de esa manera. La ley integral de lavado es bastante específica en eso y no tenemos una solución con un número redondo que lo cierre. Pero son dos discusiones No, distintas. Una discusión es la de los negocios en efectivo, ¿tá? En donde nosotros lo que estamos diciendo a la fecha y le estamos diciendo a los sujetos obligados. El criterio de la Secretaría es que cuando se utiliza dinero en efectivo, el control tiene que ser intensificado. En el literal A, al cual tú me estás haciendo referencia, habla claramente de relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes. una consulta, Macarena, y no extiendo más esto. Cualquier cosa después te escribo. Pero ahí, cuando nos dice negocios, por eso tú estás hablando del negocio en el cual ponele como auditor o ponele como la venta de sociedad. Yo le estoy vendiendo la sociedad, por ejemplo, pero yo le vendo una sociedad por 10.000 dólares, ponele. Entonces, si después esa persona va a hacer otra cosa con la sociedad que implique grandes Ah, cantidades de efectivo, bueno, ¿no claro, caería pero como sujeto obligado o sí? no, no, pero a ver, en ese caso, si tú estás vendiendo la sociedad o se constituyó la sociedad, estás vendiendo, la norma, el 77 te dice que sos sujeto obligado. Soy Después, sujeto obligado, pero el lo que, riesgo sería alto. bueno, pero y justamente vos ahí tenés que estar, vos tenés que estar al criterio que utilices y el análisis que hagas de la operación. Bueno, ¿a quién le estoy vendiendo? ¿En dónde está la persona? ¿Por qué le estoy vendiendo? Y ahí va la información que le vas a requerir al sujeto obligado. Después, a ver, lo que pase. Tú lo dijiste recién, no, porque yo le voy a vender y después lo que va, bueno, evidentemente, sí, lo que pase o lo que haga es problema de tu cliente que te compró, pero tú a esa constitución y venta tenés que aplicarle un procedimiento y tenés que decidir qué procedimiento en base a un análisis de riesgo. Eso está claro. Yo lo que quiero saber es en cómo, o sea, a qué se aplica conceptualmente si volvés en la nueva slide, en lo de las cuantías de efectivo. Sí, vuelve Esa es la Francisco. siguiente, ¿no? Así lo leemos. Negocios, acá habla negocios. Entonces, ¿es el negocio que a mí me hace caer como sujeto obligado el de la cuantía de efectivo o es el negocio de mi Hola, cliente? tengo Esa es la depilación. duda. Carolina Urca. No se escuchó. ¿Qué está pasando? Ya le dije a la Creo que se Hay, le abrió, pero el hay micrófono. alguien que ¿Se me tiene el micrófono entienden? abierto. Ahí ya lo cerró. Es Ah, lo que yo digo es, ¿qué es lo que me eleva el riesgo? ¿El negocio puntual que yo estoy haciendo con mi cliente por el cual caigo como sujeto obligado? ¿O el negocio de mi cliente en general el que eleva el riesgo en este caso? yo entiendo que es el negocio que tú estás realizando con tu cliente, Ok, básicamente. dale, no lo extendemos más. Muchas Mm. gracias. No sé si fui clara cuando contesté. Sí, sí, sí. Francisco, Sí, en el caso del que ella preguntaba sobre el literal A y el literal B, hay que referirse específicamente al cliente y no al cliente del cliente. Por lo tanto, si el cliente que tiene como sujeto Ok. obligado reside en el Uruguay, no se aplicaría ni el literal A ni el literal B. Lo que importa es el cliente directo. No importa que el cliente directo que está en Uruguay tenga negocios con Islas Caimán o Afganistán. No Ok, importa. ¿Tá? En cuanto a bien. las elevadas
de dinero, sobre todo hay que tener presente que este artículo, negocios en que se utilizan cuantías elevadas de dinero, no se aplica para el sector inmobiliario. Es decir, en el artículo 35 del decreto reglamentario y en el artículo 47 del decreto reglamentario, el 47 específicamente referido a escribanos, se hace mención a que si se utiliza efectivo y nosotros interpretamos que cualquier monto total o parcialmente, si hay algo de utilización de efectivo, es automáticamente se va al riesgo alto y a una debida diligencia intensificada. Pero hay una norma específica tanto en el sector inmobiliario y en el sector escribanos que dice específicamente esto. Y la Secretaría tomó como posición que si se utiliza parte en efectivo en esa transacción, automáticamente el riesgo alto y es una debida diligencia intensificada. Hay otros capítulos que no hacen esta mención específica como la que surge en el artículo 35 y 47 y por lo tanto se podría utilizar negocios en que se utiliza cuantías elevadas de efectivo y es un criterio indeterminado, porque ¿qué se entiende por cuantías elevadas de efectivos? No hay una cifra exacta, deberá ser determinada en cada caso y en cada situación y fundamentada por el sujeto obligado que entendió él por cuantía elevada de efectivo. No sé si con esto ayudé a aclararte un poco más el tema. Sí, a mí igual mi duda no es el tema de la subjetividad de la cuantía elevada, sino el tema de negocios. Sí, sí, por ejemplo, si yo audito todas empresas grandes, que quizás algunas tengan en su rubro usar efectivo y otras no. Pero o sea, pero no es el negocio puntual que me convierte en sujeto obligado, porque es ser auditor. No es el negocio que en el cual yo estoy practicando y el que me convierte en sujeto obligado. Entonces la pregunta era eso. Si yo en este literal lo que me tengo que fijar es el negocio, o sea, yo como auditor quizás este literal no me aplique nunca, porque a no ser que mi auditoría fuera por más de $100.000, no sé. ¿Me entienden? Entendí perfecto la duda. Es claro esta situación en el caso del escribano, por ejemplo, para que es el más fácil de analizar. Claro, pero yo quiero entenderlo para mí que soy auditora, no No, para el escribano. ya lo sé, y a partir de lo que explique para los escribanos te va a poder servir. Dale, gracias. El escribano que interviene en una compraventa, no nos fijamos en los honorarios que el escribano le cobra a su cliente. En el Ujú, caso específico del escribano, él cobra determinados honorarios, pero eso no nos es relevante en lo más mínimo. ujú, Cuando analizamos la cuantía de la operación, no nos estamos refiriendo a la compraventa en el que escribano, cuál es el precio de esa compraventa, que podrá ser 20 millones de dólares, $1 millón, y no nos fijamos en los honorarios que cobra el escribano. Cuando en un proveedor de servicios societarios tenemos que se vende una sociedad, en realidad nosotros tenemos el precio por el cual se vendió esa sociedad. Después, lo que pasó con posterioridad y qué plata se metió en esa sociedad y a lo que se dedicó el prestador de servicios societarios no tiene por qué necesariamente saberlo, porque es algo que pasa a futuro. Por lo tanto, nos estaremos fijando en el precio que cobró por la venta de esa sociedad. ¿Me explico? O ujú. sea, habrá que analizar en cada caso si hay que fijarse en el caso como en el escribano, en el precio del negocio y no en los honorarios que cobra, o en el caso este que te mencionaba del prestador de servicios societarios, que nos fijamos en concreto por cuánto vendió la sociedad y no nos fijamos después los montos que mueve esa sociedad porque el proveedor no lo va a saber en ese momento. O sea Ujú. que hay que analizar en cada caso la situación. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, pero si soy auditor, se-
No sé, no me queda claro, porque en El general, auditor, en el caso de auditores, lo estás hablando para el sector contadores sí, específicamente, que sí, sí, sí. realizan. Para esa charla va a haber una charla específica para contadores. La charla va a ser dada por la contadora Patricia Daluz y yo en calidad de fiscalizador. Patricia Daluz es contadora y le pedí personalmente que interviniera en la capacitación porque las dudas que surgieran en relación a los Buenísimo. informes de revisión limitada y las auditorías, obviamente iba a ser más fácil que se entendieran entre contadores, porque para mí una auditoría, un informe de revisión limitada es un documento que prácticamente nunca veo en el ejercicio de mi profesión como abogado y escribano. Por lo tanto, va a Buenísimo. ser muy interesante que estés en la charla de los contadores, porque va a haber una contadora y en los aspectos técnicos de lo que tiene que ver el informe de revisión limitada y la auditoría, va a estar ella para sacar todas las dudas que te puedan surgir. Sí, Buenísimo. porque Yo les, sí, esa charla vas a poder participar de ella, pero aparte, claro, a ver, nosotros en este caso en particular es una capacitación en el marco de proveedores de servicios. sí, 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 Después sí, está el ítem específico de los contadores y no, sí, pero sí, porque perfecto. o sea, más allá de lo que establece el artículo 13, también la pregunta tuya, si bien para mí la norma del 13 es muy clara, me parece que capaz que tu planteo, capaz que alguna duda en cuanto a la situación como sujeto obligado, a la calidad de Sí, sujeto perfecto. obligado, que es lo que estás planteando básicamente. Sí, sí, perfecto. Les pido porque nosotros le pasamos, Julia Cabrera y yo, Sí. nuestros datos, incluso a estas reuniones, le llegan a Danis Correa y no nos llegan a nosotros. Nosotros ya, y no nos llegó el aviso de esta reunión, que por Bien, favor nos incluyan para la de auditores, porque ahí ah, está, es de importancia. A nosotros nos gusta participar en todas las instancias y ta. en el chat, viste que en el chat nosotros al principio de la charla dijimos que dejen sus datos, nos haces esa aclaración y nosotros lo tomamos y, y Ya los vuelvo a y poner. Muchísimas Francisco gracias. lo va a tener en cuenta cuando dé la charla con la contadora Para, Daluz. hago Perfecto, muchísimas gracias. Hago la siguiente aclaración. Para los contadores les debería llegar la comunicación de esa capacitación por dos vías. Nosotros mandamos una invitación a todos los contadores que surgen de nuestro registro de sujetos obligados. Además, mandamos al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay también para que se lo reenviaran a todos los socios del Colegio de Contadores. Por lo tanto, suponemos que por esos dos medios les tendría que llegar la invitación a la capacitación. Muchas gracias. Yo soy socia del colegio y además estamos inscriptos. Debería llegarnos. Así que, pero bueno, Dos esta, por ejemplo, que invitaciones. también estamos inscriptos como proveedores de servicios, le llegó a una persona de PwC, pero que ya no está más en esta función. Ah, Entonces está claro. bueno que capaz hay que actualizar los Sí, responsables, sí, por sí, ejemplo. sí, sí. No, no, es que nos Ah, interesa porque esto que están planteando es de todos los días. O sea, a veces pasa claro, que la sí, me gente imagino. se Sí, me mueve, imagino. cambia y bueno, y Está está, perfecto. no sé, es importante. Y si no, bueno, capaz que no se da en el entorno, en estas charlas, pero si se da esa situación es que lo puedan comunicar para nosotros tenerlo en cuenta, ¿no? Sin lugar a dudas. Perfecto, muchas gracias. Y De disculpen nada. No, por el. acá estoy viendo que están anotando en el Ahí chat está, todas las sí. direcciones. Bárbaro. Bueno. ¿En dónde habíamos quedado? Veníamos del Acá, artículo 13 en el riesgo terminamos alto. esto y ahora venía este punto. Está. El reporte de operaciones sospechosas. Bueno, en este marco de debida diligencia, a ver, en el marco de debida diligencia y más allá de lo que es la debida diligencia intensificada en algunas situaciones que veníamos comentando, otro ítem importante de trabajo es el reporte de operaciones sospechosas, que lo establece el artículo 12 de la ley integral y el 13 en cuanto a los sujetos obligados no financieros. El 12 habla de los financieros, el 13 hace una remisión a la norma. Y es la obligación que tienen en el marco de su trabajo y del análisis que hagan de las distintas operaciones, de informar a la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central,
las transacciones realizadas o no que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como las transacciones que involucren activos de cuya procedencia existan sospechas de ilicitud a efectos de prevenir los delitos de lavado de activos. Esta norma básicamente es importante, ustedes deben de haber, se ha dado muchas veces la charla en cuanto a lo que son los ROS, y bueno, y las situaciones en las cuales se debe de comunicar a la UIAF, y es lo recomendable, las establece claramente la norma, ¿no? Pero eso va a partir del análisis que ustedes logren hacer frente a las distintas situaciones que se le planteen. Francisco, Bueno, y acá empezaría. ahora los dejo con Francisco en cuanto ahora van a ver específicamente la debida diligencia, los tres procedimientos que tienen que tomar en cuenta. Perdón, ¿puedo hacer una consulta respecto del ROS? Sí, La idea del ROS es que lo hago solamente respecto de mi cliente, del que yo tengo información y en el que estoy en posición de saber, o si, por ejemplo, no sé, en ocasión de conducir, creo que el ejemplo más fácil es un due diligence, por ejemplo, en el que estoy analizando a la parte que me va a vender y encuentro algún tipo como de alguna alarma. ¿Ahí estoy obligado a hacer un ROS también? ¿O es solo respecto del cliente que yo estoy asesorando? en principio, o sea, en realidad, si volvés sobre la norma, Francisco, la norma no, la slide con la Acá, referencia. Sí, reporte de operaciones sospechosas. En realidad, en principio, si estamos a una interpretación, si tomamos la norma en contexto y la interpretamos, ustedes son sujetos obligados, como tantos otros, en función de clientes y operaciones. Entonces, el ROS que se debería de hacer, o sea, estrictamente, sería en función de esa relación que ustedes están analizando. Es esa situación de inusualidad o de falta de justificación económica o de alguna situación no común, compleja, inusitada, que pueden y deberían de hacer el ROS, básicamente. Eso no quita que, bueno, que a veces todas las situaciones son distintas y, bueno, y se puede dar una situación en donde ustedes estén con un cliente, pero avisor en alguna otra situación particular, y eso la norma no los inhabilita, ¿no? A hacer el reporte de operación sospechosa en términos Venía más generales por en el sentido de decir, bueno, quizás esto a mí me parece a primeras luces que no es usual o está raro. Claro, o sea, lo primero que va a haber es un análisis de tu cliente, a quien estás asesorando y de esa situación. Claro, Eso, pero si el que me da raro no es mi cliente, sino el vendedor, por ejemplo, al que yo le estoy haciendo un due diligence, como que no le puedo pedir más información porque no me la va a dar, porque no es mi cliente. no, pero yo te podría decir que en esos casos puede y se han dado casos en los que se ha hecho un reporte de operación sospechosa. Bien, o sea, conviene igualmente ir por esa vía, aunque no puedas como descartar o pedir más datos. Exactamente, porque va a ser un reporte de operación sospechosa en los términos que establece la normativa y con el tratamiento que le da el Banco Central en cuanto a la supervisión que hace. Así que, Genial, te quedó claro, gracias. de nada. bueno, Francisco, gracias Macarena. Vamos a empezar debida diligencia. Yo voy a volver con algún punto anterior porque la debida diligencia al cliente es fundamental entenderla, que tiene una relación fundamental con el análisis de riesgo previo. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque en mi experiencia de fiscalizador, que ya llevo 8 años fiscalizando, les podré decir que de 100 fiscalizaciones que he hecho, en más del 90% de los casos no ha recibido el análisis de riesgo correspondiente. Y al no recibir el análisis de riesgo correspondiente, a mí lo que me hace ver es que el sujeto obligado no está entendiendo cómo funciona el sistema. ¿Por qué? Porque si me hace una debida diligencia y me manda la documentación de la debida diligencia y no el análisis de riesgo previo, tiene dos problemas. Un problema fundamental es que seguramente se va a equivocar cuando haga la debida diligencia, porque al no haber hecho el análisis de riesgo previo, se le puede comer alguna información o no tenerla presente, y por lo tanto, en un caso que debió haber realizado una debida diligencia intensificada,
porque el riesgo era alto, haber realizado una debida diligencia normal o simplificada. ¿Y eso cuál es la consecuencia que tiene? Que si debió haber realizado una debida diligencia intensificada y realizó una debida diligencia normal o simplificada, ese expediente seguramente vaya para sanción y seguramente la sanción sea multa. Por lo tanto, el análisis de riesgo que tienen que realizar es fundamental porque les va a evitar cometer errores. En el análisis de riesgo que tienen que realizar, podemos ver el análisis de riesgo desde dos maneras diferentes. En mi opinión, en primer lugar, ustedes tienen que realizar un análisis de riesgo como empresa. Se tienen que pensar a sí mismos como, bueno, ¿a qué me dedico yo? Yo soy prestador de servicios societarios. ¿Cuáles son los riesgos a los que yo me veo enfrentado? Son 3 tipos de riesgos que a la norma nuestra le interesa. Tengo 3 riesgos: el riesgo cliente, el riesgo geográfico y el riesgo operacional. Y tienen que hacer un documento que pueden agregarlo al manual de políticas y procedimientos, o puede ser un documento independiente en donde hacen un análisis de ustedes como empresa analizando esos 3 aspectos. ¿Qué tipo de clientes tengo? ¿Por qué son sospechosos o no algunos de los tipos de clientes que tengo? ¿Qué tipo de operativas tienen estos clientes? De estas operativas, ¿cuáles son sospechosas o pueden ser inusuales o injustificadas? Y el riesgo geográfico, ¿de dónde vienen estos clientes? No es lo mismo tener un cliente de, por decirles algo, de Chile, que tener un cliente de Irán. No es el mismo riesgo. O para ser más drástico, de Corea del Norte. Es imposible porque no hay relaciones con Corea del Norte, supongo yo, pero no todos los países tienen igual tipo de riesgo. Por lo tanto, tendrán que analizar ustedes como empresa cuáles son los tipos de riesgo que ustedes tienen y ponerlo en un documento. Por el otro lado, el análisis de riesgo lo podemos ver desde otro lado, que es el análisis de riesgo que ustedes tienen que hacer para cada cliente y para cada operación específica. Y eso se lo vamos a pedir. ¿Por qué? Porque nosotros cuando iniciamos una fiscalización, lo primero que hacemos es pedirle, mándenme un listado de todas las operaciones en las que usted intervino como sujeto obligado. Y nosotros utilizamos también un enfoque basado en riesgos. Vamos a analizar esas operaciones y les vamos a elegir las operaciones que consideremos más riesgosas. Entonces le vamos a pedir, bueno, de todas estas que me mandó usted por el periodo que le solicité, mándeme de estas 4 operaciones. Y seguramente de las 4 operaciones que le pidamos, resulta que el cliente sea de, yo qué sé, por decirles algo, de un país de baja o nula tributación. Le pediremos otro de un país no colaborador con el Gafi. Le pediremos otro donde sea una operación sumamente compleja. Y de esa manera, nosotros, utilizando ese enfoque basado en riesgo, vamos a realizar un análisis de operaciones que sean particularmente riesgosas. Entonces, el análisis de riesgo es fundamental. Y para realizar el análisis de riesgo, hay que tener presente 2 normas que ya las dijimos y son fundamentales para realizar el análisis de riesgo. El inciso segundo del artículo 17 de la ley, que les da una presunción simple a riesgo bajo. ¿Cuándo? Cuando la operación se da por medios de pago electrónicos, por medio de pagos bancarizados. Por lo tanto, la primera pregunta cuando hacen un enfoque basado en un análisis de riesgo es preguntarle cómo se va a pagar la operación. Porque si la operación es bancarizada, ustedes lo que pueden hacer es, bueno, pensarlo de esta manera. En principio tengo una presunción simple de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque la plata pasa por el banco. La filosofía que hay detrás de la LUC es que como pasa por el banco, esa plata va a ser controlada por un sujeto obligado financiero.
que es una institución bancaria, y por lo tanto se puede decir que bajaría el riesgo. Por lo tanto, si la plata es bancarizada por un medio de pago electrónico, hay en principio un riesgo bajo. Entonces, esa es la primera pregunta que se tiene que hacer, fundada en el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574. Y después pasamos a la otra norma que es fundamental, que también ya la mencionó Macarena, que es el artículo 13 del decreto 379-018. ¿Qué tienen que ir? Tienen que ir uno por los literales. ¿Y qué pasa? Si uno solo de esos literales es contestado con un sí, automáticamente la presunción simple de riesgo bajo que me daba que el pago era bancarizado cae y vamos automáticamente a un riesgo alto y a una debida diligencia intensificada. Por lo tanto, todo eso tiene que quedar escrito en un documento en donde ustedes analizan con estos dos artículos la situación y la dejan por escrito. La pueden dejar por escrito a través de un procesador de texto o a través de una matriz de riesgo utilizando una planilla Calc o una planilla Excel. Eso queda a gusto de ustedes. Entonces el análisis de riesgo es fundamental, porque a partir de ahí vamos entonces a la debida diligencia. Nosotros sabemos cuál es el riesgo y por lo tanto sabremos qué debida diligencia tenemos que realizar. Como bien se dice, hay tres riesgos: el riesgo bajo, el riesgo medio y el riesgo alto. El riesgo bajo da lugar a la debida diligencia simplificada que requiere menor información en relación al cliente. El riesgo medio requiere una debida diligencia normal, en donde se le solicita al cliente mayor información, y el riesgo alto da una debida diligencia intensificada, donde es aún mayor la información que pedimos. Vamos a empezar por la debida diligencia simplificada. Si el cliente es una persona física, tendremos que pedirle los datos identificatorios como nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad y domicilio. Y obviamente le vamos a pedir una fotocopia. No es solo que la persona nos dé estos datos, sino que obviamente le pediremos también el documento para poder acreditar de que lo que nos está diciendo es efectivamente correcto. Tendremos que determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero, y en este último caso verificar la representación e identificar y verificar la identidad de este tercero. Es decir, que tendremos que preguntarle expresamente. Hay que preguntarle muchas veces, al no utilizarse los formularios que nosotros recomendamos que utilicen, cuando me llegan las debidas diligencias no está esta pregunta. No tengo ni idea si la persona, que es supuestamente el cliente, en realidad, si se le preguntó si actuaba a nombre propio o de un tercero. Y esto, como está acá expresamente previsto en la norma, si no se le hace específicamente a la pregunta, es un incumplimiento y nosotros lo marcamos como tal. Por lo tanto, es necesario hacerla la pregunta y que quede constancia que se le hizo. Tendrán también que preguntarle e identificar al beneficiario final de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad, tales como la obtención de una declaración por escrito del beneficiario final. Es decir, estos datos son importantes y hay que pedirlos, hay que relevarlos y en algunos casos hay que acreditarlos. Verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se emitan sobre la materia puestas a disposición en la página web de la CENACLAD. Esto no es que es complicado encontrarlo. En nuestra página web de la CENACLAD están todas las listas para que ustedes las puedan consultar y puedan imprimir la información que tienen que imprimir para que les quede la constancia de haber dado cumplimiento a lo que la normativa les exige. Tiene que resultar el nombre por la persona que consultaron,
tiene que constar la fecha en que realizaron la búsqueda y eso debe ser guardado. Ahora, cuando el cliente es una persona jurídica, ¿cuáles son los requisitos para la debida diligencia simplificada? Verificar su constitución y representación, identificar y verificar la identidad del representante, el objeto social de la persona jurídica, el giro habitual de negocios y estructura de propiedad y control. O sea, tienen que relevar toda esta información e irla anotando para tener control de todo lo que el cliente les va diciendo. Ahora pasemos a la debida diligencia normal, que como se van a dar cuenta, pide una mayor información porque es un riesgo un poco más alto que en el caso de la debida diligencia simplificada. Cuando el cliente es una persona física, los datos identificatorios incluyen nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio y, como pueden ver, se agrega, a diferencia de lo anterior, profesión, oficio o actividad principal. Es decir, que le tienen que pedir más información que en el caso anterior. Y si es una persona jurídica, en la debida diligencia normal, tendrán que conseguir la denominación, fecha y lugar de constitución, domicilio, actividad principal, nombre, apellidos y documento de identidad de los socios o accionistas que posean como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente o de los derechos de votos o que por otros medios ejerzan el control final sobre una entidad, los datos identificatorios de los directores y el número de RUT. Lo que tienen que pedir en concreto son, pidan los estatutos y analícenlos y saquen de allí toda la información del cliente persona jurídica. Además, en el caso de las personas jurídicas, documentación que acredite la representación de la sociedad, identificación de representantes, sean estos personas físicas o personas jurídicas. Los mismos recaudos deberán solicitar para fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles. En este caso, en el caso de fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles que sean clientes, si no es un caso de debida diligencia intensificada, alcanzará con una carta del administrador del fideicomiso o patrimonio de afectación independiente declarando que realizó satisfactoriamente los procedimientos de debida diligencia, debiendo establecerse el origen de los fondos aportados, así como el beneficiario final. Es decir, que si el cliente es un fideicomiso, una fundación o asociación civil y no es necesario realizar la debida diligencia intensificada, es menor la información que deberemos recabar. En el caso de sociedades constituidas en el extranjero que no hayan constituido representación en Uruguay y que además no desarrollen su objeto en forma habitual en el territorio de la República, es decir, clientes, personas jurídicas que están en otras jurisdicciones y que no actúan en el Uruguay, pero que son clientes de ustedes, se deberá requerir certificado de vigencia de la sociedad, del lugar de origen de esa sociedad, obviamente, cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días, el que podrá ser emitido por el registro público correspondiente del país de origen o el agente registrado de la sociedad de que se trate o similar, admitiéndose la opinión legal de un estudio jurídico. Es decir, que les da varias opciones para dar cumplimiento a esta situación en donde el cliente de ustedes es una sociedad constituida en el extranjero y que no tiene representación en el Uruguay y no cumple su objeto en el Uruguay de forma habitual.
En general, nosotros pedimos de toda la documentación que les solicitamos fotocopias simples, pero hay que tener presente que en caso de requerirse por parte de la SENACLAV, se deberán legalizar o apostillar y traducir los documentos que en cada caso correspondan. El consejo que yo les doy es que cuando vayan haciendo la debida diligencia de sus clientes, guarden todo en PDF en la computadora, en un archivo para cada cliente, porque así cuando les pedimos la información, ustedes remiten esos archivos y pierden muy poco tiempo en dar cumplimiento a lo que la SENACLAV les solicita. Siguiendo, tanto para clientes personas físicas como para personas jurídicas, y estamos en la debida diligencia normal, deberán determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero, y en este último caso verificar la representación e identificar y verificar la identidad de este tercero. Hay que hacer la pregunta, hay que preguntar. Muchas veces los incumplimientos que se dan cuando hacemos fiscalizaciones es que directamente estas preguntas no se realizan y dan lugar a incumplimientos y por lo tanto a sanciones. Tienen que también identificar al beneficiario final de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad, tales como la obtención de una declaración por escrito del beneficiario final. También tienen que verificar las listas confeccionadas en función de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también se encuentra en nuestra página web de la SENACLAV. También tienen que realizar una búsqueda de antecedentes de las personas físicas o personas jurídicas en fuentes públicas o privadas. Esto es lo que nosotros generalmente se utiliza a googlear la información. ¿Por qué? Porque si ustedes realizan las búsquedas de tanto de los clientes, de los representantes, de los directores, de los beneficiarios finales en Google, si hay algún problema de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en relación a esas personas, en la primera o segunda página de Google va a aparecer el problema relacionado. Ustedes hacen la búsqueda y la imprimen para que tengamos la fecha, tengamos correctamente el nombre de la persona por quien realizaron la búsqueda y todo eso lo guardan en el legajo del cliente. También deberán tomar medidas razonables, tales como la obtención de una declaración por escrito para determinar si el cliente o el beneficiario final es un PEP. ¿Por qué? Porque si es un PEP, acuérdense que como forma parte de uno de los literales del artículo 13 del decreto, pasamos automáticamente a un riesgo alto y por lo tanto a tener que realizar una debida diligencia intensificada. Y si acá nos equivocamos y realizamos una debida diligencia normal o simplificada, la sanción de ese expediente es una multa sin ninguna duda. Por lo tanto, es muy importante estos errores no cometerlos. El artículo 13 tiene que ser analizado literal por literal. Y si solo una de las preguntas es contestada con sí, es una debida diligencia intensificada. Y si no lo hacen, hay una sanción que es una multa. Ahora vamos a cuáles son los requisitos de la debida diligencia intensificada para los proveedores de servicios, y es el artículo 82 del decreto. ¿Qué dice este artículo? Que además de todo lo que deberían haberle pedido como debida diligencia normal, hay que agregarle lo que específicamente se agrega por este artículo 82, es información supletoria a la información que le tendrían que pedir por la debida diligencia normal. ¿Por qué? Porque es mayor información. ¿Qué más hay que pedirle además de la debida diligencia normal? Tienen que pedirle el volumen de ingresos o explicación razonable y o justificación sobre el origen de fondos manejados en la transacción. Es decir, tienen que saber de dónde es el origen de los fondos.
Por otro lado, tienen que analizar el estado civil de todas las personas físicas identificadas y no solo del cliente, porque si el cliente es una persona casada o está en unión concubinaria, también tienen que pedirle los datos de su esposa o esposo o de su concubino o concubina. También deberán obtener una declaración de regularidad fiscal. El sujeto obligado deberá obtener además una declaración jurada del cliente manifestando que está en cumplimiento de sus obligaciones tributarias o que su actividad está exonerada de tributos. Es decir, que la declaración de regularidad fiscal la pueden lograr solo con una declaración jurada firmada por el cliente diciendo que está al día en el cumplimiento de sus tributos. Pero hay otras formas también de acreditar la regularidad fiscal si no quieren utilizar esta. También se puede acreditar con la presentación de copias de las declaraciones juradas presentadas ante la administración tributaria. Otra forma es con una constancia emitida por la administración tributaria que establezca que el cliente se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. Y por último, si lo anterior no fuere posible, se admitirá una carta emitida por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria diciendo que ese cliente está al día en el cumplimiento de sus tributos. En el caso de que se trate del cliente sea una persona jurídica del Uruguay, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la ley 18.930 y 19.484. ¿Por qué? Porque deberán agregarnos las declaraciones presentadas ante el Banco Central para que nosotros podamos ver quiénes son los beneficiarios finales de sus clientes que surge de esta documentación que todas las personas jurídicas del Uruguay están obligadas a presentar en el Banco Central del Uruguay. Y por ahí terminamos de la debida diligencia como elemento importante, tener presente que desde la CENACLAF en nuestra página web se encuentran los formularios para poder realizar adecuadamente la debida diligencia. Son 6 formularios que tenemos, 3 para clientes personas físicas y 3 para clientes personas jurídicas, tanto para el riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas. Es decir, que si ustedes realizaron adecuadamente, de forma correcta, el análisis de riesgo previo, después únicamente es agarrar el formulario que corresponde para el caso, realizar todas las preguntas que surgen del formulario a su cliente y en algunos casos acreditar lo que le preguntaron al cliente y tendrán realizado de forma correcta el análisis de riesgo y la debida diligencia y tendrán menor probabilidad de estar sometidos a una sanción. Ahora, porque muchas veces se nos pregunta, les vamos a dar un breve bosquejo del procedimiento administrativo sancionatorio para que ustedes vayan viendo cuáles son los pasos que se dan en un procedimiento sancionatorio. En primer lugar, nosotros nos ponemos en contacto, en primer lugar, aclararles que pueden haber fiscalizaciones extra situ o fiscalizaciones in situ. Las fiscalizaciones in situ se dan cuando nosotros, los fiscalizadores del CENACLAF, vamos a vuestras oficinas para realizar la fiscalización in situ. No es lo más común al día de hoy, lo más común es que realicemos fiscalizaciones extra situ, es decir, ustedes previamente han constituido el domicilio, suscrito el domicilio digital ante la CENACLAF y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes a través del domicilio digital constituido y les decimos que están siendo sometidos a un procedimiento fiscalizatorio. A partir de ahí les solicitamos las operaciones por las cuales son sujetos obligados durante un periodo de tiempo que podrá ser 1, 2, 3 años
y le solicitamos tanto el análisis de riesgo que realizaron de las operaciones como la debida diligencia realizada. Y todo eso nos los pueden mandar por correo electrónico en PDF. Cuando recibimos esa información de ustedes, en primer lugar, el listado de operaciones en donde nosotros seleccionamos alguna basados en un enfoque basado en riesgos, en donde les solicitamos el análisis de riesgo y la debida diligencia de determinadas operaciones, que serán 2, 3 o 4, y ustedes nos mandan todo el análisis de riesgo y la debida diligencia. Con eso nosotros realizamos un informe de fiscalización. Si detectamos que hubieron incumplimientos analizando la operación, lo que nosotros vamos a hacer es darle una vista previa a ustedes, mostrándoles, dándoles el expediente, mandándoselo en forma electrónica a través de su correo, y donde va a estar el informe de fiscalización para que ustedes tengan tiempo de presentar en un plazo de 10 días hábiles las defensas, las opiniones por las cuales discrepan con ese informe, proponer prueba y de esa manera poder defender los motivos por los cuales ustedes consideran que está equivocado el informe de fiscalización en caso de que sea la situación. Entonces, como dije, ustedes en esos 10 días que les damos pueden presentar descargos, proponer prueba y se diligenciará la misma de haberse así solicitado. Posteriormente, una vez que ustedes evacuaron la vista y propusieron prueba y la misma fue diligenciada, el expediente pasa a asesoría jurídica, en donde asesoría jurídica analiza la evacuación de vista que ustedes realizaron y posteriormente se dicta la resolución del jerarca de la CENACLAF, estableciendo como opciones hay el archivo con recomendaciones, una sanción de apercibimiento, una sanción de multa, una sanción de observación y una sanción de multa. También está prevista la suspensión temporaria o definitiva, pero en los 8 años que llevo dedicándome a fiscalización, nunca he visto que la CENACLAF tomara una decisión tan grave, tan perjudicial para el sujeto obligado. Por lo tanto, al día de hoy se puede considerar a la multa como la sanción más importante que la CENACLAF establece. Se dicta la resolución por el jerarca y se los notifica a ustedes de la resolución definitiva. A partir de ahí, tienen un plazo de 10 días corridos para interponer los recursos de revocación y jerárquico para que la administración revea su resolución. Si la administración se mantiene en su posición, en el caso de haberle dado una sanción, ustedes evacuaron la vista, la administración se mantuvo en su posición, con los recursos de la administración revisa su actuación y puede mantener la misma posición o revocar su decisión. Si se mantiene en la misma situación, a ustedes se les abre a partir de la resolución de la administración un periodo de 60 días para poder presentarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para pedir la anulación de la resolución en la cual se les impuso la sanción. Una nota final: en caso en que los incumplimientos detectados puedan dar lugar a la aplicación de una sanción de multa, la vista no se da luego de que el fiscalizador haya realizado el informe, sino que pasa previamente por asesoría jurídica, quien fijará el monto de la misma y recién en ese momento se les dará la vista, porque así ustedes tienen la vista de la sanción y del monto de la multa que probablemente la administración les aplique en la resolución definitiva si ustedes no levantan los descargos, no presentan descargos
y que sean tomados por la administración. Básicamente, este es un esquema, una forma muy esquemática de mostrarles el procedimiento administrativo sancionatorio para que tengan una idea de los pasos que se da cuando nosotros iniciamos una fiscalización. Y acá, como punto 11, tenemos a las sanciones. Acá tenemos que esto está regulado en el artículo 13, inciso quinto de la ley 19.574. ¿Qué dice? El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el artículo 13, inciso 5 de la ley 19.574 determinará la aplicación de sanciones por parte de la SENACLAF. Dichas sanciones se aplicarán, y acá están los criterios que tiene que tomar la SENACLAF para determinar las sanciones. Se aplicarán apreciando la entidad de la infracción, es decir, la gravedad de los incumplimientos que ustedes tuvieron. Y también se analizarán los antecedentes del infractor, porque es posible que ustedes en el pasado hayan sido fiscalizados por la SENACLAF y hayan tenido alguna sanción, y si habiendo sido nuevamente fiscalizados se mantienen en los incumplimientos, la sanción será mayor. Y las sanciones consistirán en, como les dije, apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado cuando corresponda en forma temporaria o con previa autorización judicial en forma definitiva. Como ya les aclaré, estas dos últimas situaciones, el de la suspensión temporaria y suspensión definitiva, nunca se ha aplicado en los 8 años que yo llevo en la fiscalización. En relación al monto de la multa, esta se graduará entre un mínimo de 1.000 unidades indexadas y un máximo de 20 millones de unidades indexadas, según, y acá están los criterios que se tienen que tomar por parte de la SENACLAF para determinar el monto. La circunstancia del caso, es decir, la gravedad de los incumplimientos que tuvieron, la conducta del fiscalizado, es decir, cómo se comportaron a través del procedimiento fiscalizatorio, y el volumen de negocios habituales del infractor. Se toman en cuenta, se les piden las declaraciones que ustedes tienen de IRAE de los últimos 3 años y se toma en cuenta el volumen de negocios que tuvieron también para determinar el monto de la multa. En relación a las sanciones, tengan presente que fue mencionada al principio cuando hablamos del marco normativo, la resolución 16 del 2022, que les recomiendo que la lean porque hace de forma mucho más detallada todo esto que explicamos y que surge de la ley en relación a las sanciones, y fija los criterios que los fiscalizadores y asesoría jurídica tienen que tomar en cuenta para determinar tanto la sanción a aplicar como el monto de la multa en caso de corresponder. Y acá me gustaría que entrar en la página web de la SENACLAF, que en general los sujetos obligados no entran. Es una página que nos hemos tomado mucho tiempo en elaborar y que la hemos convertido en una página muy útil y que realmente, si la utilizan, le pueden sacar realmente provecho. Para ello voy a dejar de compartir el PowerPoint y voy a entrar directamente desde Google a la página de SENACLAF. A través, voy a compartir, ahora voy a entrar en Google, voy a compartir con ustedes. A ver. ¿Están viendo la página web de SENACLAF? ¿La página web de Google? Ahora sí. Sí. Perfecto. Sí. Estamos en Google. Queremos entrar en la página web de SENACLAF. Ponemos la palabra SENACLAF, Enter. Acá donde dice Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado, 3 puntos suspensivos. Esta es la página web, la página principal de la página de SENACLAF. Me interesa entrar en la parte acá que dice sujetos obligados. Tiene toda la información que a ustedes les puede ser relevante. Entramos ahí.
y vamos a ir viendo lo que tiene. Registro y actualización de sujetos obligados. Esto es, ustedes se tienen que inscribir como una de sus obligaciones genéricas en el registro de sujetos obligados. Tienen que entrar acá, si tienen que realizar cualquier modificación, es a través de este link en donde ustedes realizan, porque puede haber habido un cambio del oficial de cumplimiento, del correo electrónico. A partir de esta página ustedes pueden realizar las modificaciones que necesitan hacer en el registro de sujetos obligados. Pasemos ahora a este otro link, domicilio electrónico. Aquel sujeto obligado que todavía no lo hizo y que está obligado a realizarlo, entra en este link y acá se les explica, se realiza el trámite y cuáles son los correos para solicitar ayuda, y nosotros con todo gusto los ayudamos para poder realizar este trámite, porque no es solo hacer el trámite, pero muchas veces se cambia de representante, se quiere cambiar de correo. Entonces acá es donde ustedes entran y pueden ver la información que los ayude a entender cómo funciona y sacarse las dudas y poder realizar el trámite que necesiten en relación al domicilio digital. Este otro link es consultas ante la Senaclaf. Cualquier consulta que ustedes tengan jurídica en cuanto a la interpretación de la normativa de prevención de lavado de activos, la pueden realizar a través de este link de consultas ante la Senaclaf, que les dice específicamente cómo se realiza la consulta, y está formado el equipo de Senaclaf por abogados, contadores y escribanos que les van a dar una contestación sobre cuál es el criterio de la Senaclaf en relación a cualquier norma de prevención en las cuales a ustedes les genere dudas interpretativas. No tiene ningún costo, lo único que es una consulta que demora de 20 a 30 días porque son una cantidad de profesionales que tienen que intervenir para poder darles una contestación, y en general la Senaclaf después utiliza la contestación dada para aplicarlo como criterio. Siguiendo, acá tenemos los formularios de debida diligencia. Estos formularios no son obligatorios, pero les recomiendo que los utilicen. Les minimiza el margen de error y les impide cometer errores groseros, errores burdos. Hace poco estuve con un fiscalizado a quien le fiscalicé 13 operaciones, y analizando todo el procedimiento con él, le hice ver, te das cuenta, ¿no? Los errores que cometiste son todos errores por no haber utilizado el formulario nuestro, por no hacer preguntas básicas que si las hubieras hecho no hubieras terminado con una sanción de observación. Y me dijo, ¿sabes qué, Francisco? Tenés razón. A partir de ahora lo voy a empezar a utilizar, porque si lo hubiera utilizado no hubiera cometido los errores que cometí. Entonces acá, como pueden ver, están todos los enlaces. Vamos al de ustedes, proveedores de servicios societarios. En primer lugar, van a ver que tienen un instructivo de cómo se llena el formulario, que tiene información muy útil, muy práctica, que si se lee aclara muchísimas dudas para quien está entrando en el tema y para entender errores. Acá estoy abriendo el instructivo. A ver si está demorando, por lo tanto lo que me importa, pero es que tengan claro que acá está el instructivo y están todos los formularios, los 6 formularios que le dije. 3 para clientes personas físicas, 3 para clientes personas jurídicas, más la intensificada, que se hicieron correctamente el análisis de riesgo. Es solo llenar este formulario después y, en los casos que corresponda, agregar la documentación respaldante, y seguramente si hacen esto correctamente el expediente termine con archivo, o a lo sumo con archivo con recomendaciones. Siguiendo, acá tienen guías de apoyo. Es información que para quien quiere profundizar en la temática de prevención de lavado de activos, acá tienen la evaluación nacional de riesgos que Uruguay hizo en el año 2023. Es una evaluación muy profunda para el que le interesa la temática.
es un análisis del Uruguay en el tema de prevención de lavado de activos de todos los sectores y realmente tiene información muy útil. Tiene las recomendaciones de Gafi como toda otra información de mucho interés. Guía de señales de alerta de Seneclaf para el sector contadores. Esto para la charla de contadores, para la contadora que me preguntaba, es una guía muy útil en donde se analizan los riesgos cliente, geográfico y operacional de los contadores y tiene una cantidad de ejemplos muy importantes, es muy ilustrativo, es muy útil para quien quiere realizar esto. Para prestadores de servicios societarios todavía no está pronta, se está trabajando, porque en este momento estamos con esta guía de señales de alerta para abogados. Estamos esperando que el Colegio de Abogados nos dé una retroalimentación para después poder dar el documento definitivo y después vamos a pasar a trabajar en la de proveedores de servicios societarios, que es otra herramienta de utilidad que ustedes van a poder utilizar. Acá tenemos las fuentes abiertas que ustedes pueden consultar para eso que yo les decía. ¿Quieren ir a la lista PEP? Acá tienen la lista PEP. Y quieren realizar la búsqueda de su cliente, la pueden realizar en este link. Quieren realizar búsquedas del Consejo de Seguridad, acá tienen el link. Quieren realizar consultas sobre cuáles son los países no cooperantes Gafi, acá está el link. Quieren saber cuál es la lista de países con baja o nula tributación de la DGI, acá está. Quieren saber la lista de personas designadas por la oficina de los FAC de Estados Unidos, acá tienen esta lista. Y tienen una cantidad de otras listas que son superabundantes, pero cuando están en una situación que les genera riesgos, más les vale concentrar más de una lista y no solo las estrictamente necesarias, sino mayor cantidad, porque si tienen un cliente de riesgo alto y les genera duda la información, está buena cotejarla con otros listados para ver que encuentran. Eventualmente podrían llegar a una situación que a partir de la información que reciban tengan que realizar un reporte de operaciones sospechosas. Acá tienen los cursos gratuitos que damos, que una vez hechos y contestadas correctamente 3 de 5 preguntas les da un diploma, y acá tenemos como importante el monitor de sanciones, que es público. Vamos a entrar a ver qué dice. Dice que se inspeccionaron en el primer semestre del 2024 85 sujetos obligados, 47 escribanos, 15 inmobiliarias, 9 organizaciones sin fines de lucro, 6 zonas francas, 4 rematadores, de otros literales 3 y abogados 1. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, hubieron un 20% de apercibimiento, un 39% de observaciones y un 26% de multas. Es decir, que todos los expedientes que tenemos acá fueron todos sancionados. Los 85 fueron sancionados. Es decir, que está abriendo, por un lado, la conclusión que sacamos, una baja percepción de riesgo. No hay un alto interés en la temática y se cometen muchos errores que dan lugar a sanciones. Vuelvo a decir, mi recomendación es: hagan el análisis de riesgo, sobre todo utilicen las 2 normas que les mencioné, inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574 y artículo 13 del decreto reglamentario. Después vayan a nuestros formularios a partir de lo que les dio el análisis de riesgo, elijan el formulario que corresponda, llénenlo, háganselo firmar a su cliente y pidan la información complementaria, porque no es solo preguntar, sino muchas veces es preguntar y verificar lo que el cliente nos dijo. Por lo tanto, creo que la página web de Senaclaf es muy útil, realmente úsenla, les va a ayudar a realizar su trabajo de una forma mucho más adecuada. Y acá
estaríamos llegando al final de la charla. Espero que les haya servido, que nos hayan podido seguir el hilo y hemos tratado de hacer hincapié en lo que nos ha parecido más relevante, más importante, porque en el fondo esta capacitación tiene la idea de lograr que ustedes hagan las cosas correctamente para que no sean sancionados. Senaclaf no es un organismo que le interese prioritariamente sancionar, todo lo contrario, estamos mucho más enfocados en la parte de capacitación y ayudarlos a ustedes a hacer las cosas lo mejor posible. El ideal nuestro es llegar a un momento en donde de las fiscalizaciones que realicemos, todas salgan sin ninguna sanción. Eso es la meta que tenemos, esperemos algún día poder lograrlo. No sé, Macarena, te cedo la palabra, hasta acá. Francisco, sí. No, estaba mirando acá el chat, tenemos 26 chats con información de personas que quieren que se las incluya y a su vez están preguntando si aparte de la charla, de esta charla, si las diapositivas van a quedar cargadas. Yo entiendo que sí, no ahora en lo inmediato, pero sí en días sucesivos porque le Sí, estamos cargando para cada vamos a sector. demorar un poco porque estamos sometidos a, estamos prácticamente haciendo 2 o 3 capacitaciones por semana porque tenemos que hacerlos a todos los sujetos, a todos los sectores y por lo tanto, una vez hechas estas presentaciones, nosotros las revisamos para que no haya quedado ningún error conceptual en la charla que dimos. Revisamos el PowerPoint y una vez hecho eso, sí lo vamos a subir. Pero no va a ser en unos días, va a demorar un poco más porque como les decimos, estamos teniendo muchísimas capacitaciones que dar y eso nos está quitando bastante tiempo. Pero no bien podamos, lo tenemos clarísimo que es una herramienta que puede ser de mucha utilidad para todos ustedes. Estaban preguntando si podíamos enviar la capacitación por mail. O sea, sería fantástico, a quien preguntó, mandarla a cada uno por mail para que cada uno la tenga. Lo que pasa es que son varios y la idea es hacerle ese control, revisarla y después ponerla a disposición por un solo canal para todo el mundo, y bueno, y que tengan acceso. Sí, porque De, independientemente que la capacitación está pronta y revisada, siempre después de una charla se nos ocurre alguna cosa o por algo que nos dijeron que queremos hacerle algún agregado, algún punto que quede más útil, hacer algún comentario adicional, hacer hincapié en las cosas que son más importantes. Entonces seguramente se suba la capacitación y además se suba un documento en donde se haga hincapié en algún aspecto fundamental. Por ejemplo, para hacerles un ejemplo, en relación a las cumplimiento de obligaciones genéricas, nosotros siempre cuando solicitamos el cumplimiento de obligaciones genéricas, en relación al oficial de cumplimiento, en relación al manual de políticas y procedimientos, siempre solicitamos que el sujeto obligado, si es persona jurídica, los haya aprobado por el órgano de dirección, es decir, les vamos a pedir el acta en la cual designaron al oficial de cumplimiento y les vamos a pedir el acta en la cual hayan aprobado el manual de políticas y procedimientos. En relación a los cursos a los empleados, les vamos a pedir fotocopia de los cursos realizados de la temática, la fecha en que fueron realizados y cuál es el nombre del curso para saber que sea un curso que tenga específicamente relación con el tema. Eso para darles algunas ideas. Bueno, algunas de estas cosas son importantes agregarlas en un documento que cuando les mandemos el PowerPoint, hacer hincapié en algunos tips, algunas ideas que les sean útiles y les hagan aprovechar mejor el PowerPoint y la capacitación que les acabamos de dar. Capaz que otra cosa importante aclararles que vos ya hiciste referencia, Francisco, es en cuanto a las consultas. Si bien nosotros en el procedimiento establecido tenemos hasta 30 días
porque aparte recibimos muchas consultas, no es que recibimos una cada, no, Correcto. recibimos muchas consultas. Siempre la idea es contestarla en el menor tiempo posible, o Sí. sea, se recibe, hay un coordinador que la recibe y enseguida la cursa a los integrantes de la comisión y se trata de responder lo antes posible, no es que nos tomamos los 30 días. Lo que sí ocurre es que recibimos muchas consultas y a veces es importante que para cuando ustedes las realicen tengan en cuenta los requerimientos que nosotros en la página ponemos para poder evacuarlas, porque a veces mandan consultas o hacen determinados planteos de determinada forma que no se puede responder y hay que mandarles una respuesta de rechazo con el por qué, porque en realidad la idea de las consultas es que ustedes planteen el caso, que adelanten su opinión desde el punto de vista jurídico y en función de eso nosotros trabajamos. Por lo tanto, el canal de consultas no es para cualquier consulta de cualquier índole. Pero, por ejemplo, no sé, ¿soy sujeto obligado o no soy sujeto obligado? Porque nos ha pasado. Así de sencillo, así de esquemático, así de escueto, por ejemplo. La idea es que si tienen esa duda y la quieren plantear, bueno, hagan referencia en qué ámbito se desempeñan, hagan referencia al artículo y bueno, y den su opinión en cuanto a por qué sí y por qué no, para que nosotros después le podamos dar una devolución. Y así con un montón de temáticas que nos plantean por ese canal. Claro, Y además quedamos a las órdenes. con las consultas pasa mucho que a veces el sujeto obligado llama porque tiene que resolver el tema mañana. Y ahí es Bueno, también claro que pasa le eso. tenemos que decir, no, las consultas no está pensado para una solución de un día para el otro, porque es un equipo formado, multidisciplinario, formado por una cantidad de abogados, contadores y escribanos que les lleva su tiempo y que no pueden dar la contestación de un día para el otro. Por lo tanto, todas las dudas que cuando ustedes están estudiando el tema les surgen, les sirve, bueno, la hago porque en su momento me sirve tenerlo claro, porque si se me presenta en el futuro esta situación, la podré resolver adecuadamente teniendo el criterio de la CENACLAF. Bueno, nos quedamos con todos los datos del chat, Francisco, para Perfecto. actualizar. ¿Estamos? Y bueno, y nada. Por acá nosotros terminamos y les agradecemos la presencia y quedamos a las órdenes como siempre. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. De nada. Muchas gracias. Gracias.